Y os quería agradecer 3 cosas. La primera es que estéis conectados a Cristo. La segunda es que estéis conectados al movimiento de cursillos. Y evidentemente la tercera es que estéis conectados hoy al Zoom. Así tenemos la posibilidad de saludarnos y vernos y estar en contacto. La verdad es que es un regalo poder poner cara a tantos y tantos de vosotros, de los cuales a veces con algunos solo había oído o escuchado vuestros nombres. Por tanto, es una inmensa alegría poderos ir conociendo domingo a domingo. Y otra inmensa alegría es reencontrarnos con tantos amigos de los que hemos vivido momentos muy intensos, muy interesantes en distintos eventos, tanto en Mallorca como fuera de Mallorca. Me encantaría nombraros a todos, pero ya sabéis que eso tiene un gran peligro, y es que siempre te dejas a alguien sin nombrar y luego lo lamentas. Así que, aunque no os nombre, noto vuestra amistad y espero que vosotros notéis mi amistad. Bueno, hoy estamos ante un tema sumamente importante, creo yo, para la vida, para nuestra vida en sí, y tremendamente esencial en lo que es la mentalidad del movimiento de cursillos. Como sabemos todos, en nuestro movimiento hay infinidad de normas y el motivo está justificado. Es para que todos podamos llegar a realizar un cursillo tal y como el Espíritu Santo inspiró a aquellos jóvenes mallorquines de hace tanto tiempo. Es decir, seguir un método que sea eficaz para que los nuevos amigos cursillistas que lo vivan lleguen a encontrarse consigo mismos, con Cristo y con los hermanos. No hay otra finalidad, sino que es algo que está estudiado, estructurado, rezado, sufrido y tantas veces mal entendido, porque siempre se cuestionaba este método, ya que era un método revolucionario. Siempre ha habido este malentendimiento, ¿verdad? Pues, como digo, el método produjo unas normas con el fin de conseguir, o de tratar de conseguir, que los cursillistas puedan experimentar que Dios en Cristo les ama. Concretando, las normas son necesarias. Por eso se redacta la guía del rector, se redacta el manual del dirigente, se hacen unos horarios en cuanto a los 3 días del cursillo, etcétera, etcétera. Todos sabemos que por una parte los dirigentes somos personas, evidentemente, no somos máquinas, ¿no? Y por otra parte, los nuevos cursillistas que asisten por primera vez a un cursillo, pues no sabemos exactamente cómo irán reaccionando a lo largo de estos 3 días. Pero es lógico que en cada cursillo sea diferente. Y es lógico porque las personas que asisten son diferentes. Tienen distintos puntos de vista, tienen distinto sentido común, etcétera, etcétera. Pero lo que debe ser igual, tenemos que ir siempre en la misma dirección cuando hablamos de la esencia, finalidad y la mentalidad. Vaya un equipo o vaya otro equipo, eso es lo de menos. Lo importante es todos ir en esta misma dirección. Y nos pasa exactamente lo mismo en la Utrella, en la escuela, o en nuestras reuniones de grupo. También existen unas normas, una programación, unas pautas. Pero, como sabéis, en cada situación, en cada lugar, puede surgir algún cambio. Y si estos cambios no se hacen con un acertado criterio, pueden distorsionar la finalidad de cada cosa. Bueno, vamos por el principio, que es el punto de partida, y el punto de partida es la norma. Pero no nos podemos quedar en este punto de partida, porque queremos llegar a lo que es el criterio. Por tanto, lo que es necesario es intentar indagar para llegar a saber de qué manera podemos actuar con un acertado criterio, que es lo que va a resolver los verdaderos problemas que nos vayamos encontrando cuando las normas no encajen. Por tanto, vamos a empezar explicando o diciendo qué es la norma. La norma nos dicen que es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, las tareas o actividades. Por tanto, las normas son necesarias, como son necesarias las normas de circulación o las normas o reglas de los distintos deportes, etcétera, etcétera. Imaginaros
que no hubiera normas de conducir. Sería un caos ir por la calle hoy en día, ¿no? Pero lo que nos interesa de verdad es saber lo que es el criterio. Porque, siguiendo con el tema de la circulación, os voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Si yo transito por la carretera, en una carretera de doble sentido, en la cual en el centro hay una línea continua, la norma me dice que yo no puedo rebasar esta línea, ¿verdad? Entonces, si yo voy conduciendo de una forma moderada, por la parte de delante no me viene absolutamente nadie. Yo voy manejando tranquilamente, pero en eso se me cruza un animal, bien sea un perro o otro tipo de animal. Yo tengo la posibilidad, bajo mi criterio, bajo mi instinto, de intentar esquivar para pegarle o darle un golpe mortal a este animal, ¿no? Por tanto, ante la contrariedad de la norma, es el criterio que nos dictará nuestra reacción a seguir, valorando siempre la mejor opción. Por tanto, si yo considero que virando mi coche y rebasando esta línea puedo evitar matar a este animal, lo voy a hacer, ¿no? Bueno, yo ahora os quiero hacer una pregunta, y de hecho la hago, ¿eh? ¿Vosotros creéis que tenéis criterio? Es una pregunta que vosotros tenéis que responder, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, por no decir todos, creéis que sí. Pues bien, yo lo que pretendo, lo que me gustaría en esta intervención, es que vosotros mismos llegáis a deducir si realmente tenéis criterio. O sea, lo dejo en vuestras manos, ¿no? Pero sin engañarse. O sea, yo creo que a lo largo de esta exposición, si vemos que vamos justitos de criterio, es preciso tenerlo en cuenta y así será posible poder enmendar esa falta de criterio. Por tanto, ¿qué es el criterio? Luego iremos viendo el paso de la norma al criterio, pero ahora seguimos el punto de partida y vamos a ver cuál es el punto final, que es conseguir tener criterio. Yo miré el diccionario y en el diccionario hay dos acepciones del criterio. Una nos dice que es la norma, regla para conocer la verdad. Y hay otra acepción que dice que es discernimiento, convencimiento y juicio. Como a mí todo esto de la norma y la regla me irrita un poquito, yo creo que la segunda opción es más válida. Me convence más porque depende del razonamiento. Discernimiento, convencimiento, juicio. Y cuando estaba leyendo esta definición, me fijé en el antónimo. Y el antónimo es insensatez. Qué curioso, ¿no? Entonces pensé, vamos a ver lo que es un insensato. Pues un sensato tendrá criterio. Leí en la definición lo que es una persona sensata y lo definí como una persona prudente y de buen juicio. O sea, uno no tiene criterio cuando no es prudente, cuando no tiene juicio. Claro, y llegando a este momento digo, juicio, ¿qué es el juicio? Bueno, yo supongo que vosotros estáis igual que como estaba yo, que me estaba liando solo, ¿verdad? Y supongo que estáis pensando que os estoy confundiendo. Y esto mismo pensaba yo. Y en eso dije, a ver, tiene que haber algún iluminado, tiene que haber alguna persona inteligente que pueda explicar todo esto del criterio con más sencillez, para que yo lo pueda entender y al mismo tiempo pues os lo pueda explicar. Y buscando encontré unos documentos de Jaume Balmes, un filósofo y teólogo de Vic, de Barcelona, aquí en España. Y la definición de criterio para él es esta: pensar bien. Ya está. Curioso, ¿verdad? Uno tiene criterio cuando piensa bien. Esto es todo. Así de sencillo. Ahora bien, cuando las cosas sencillas, todas las cosas sencillas tienen su complejidad, su intríngulis, su secreto. Jaume Balmes decía, pensar bien consiste en conocer la verdad.
Por tanto, cuando uno conoce la verdad y obra en consecuencia, se puede decir que piensa bien, que tiene criterio. Esto está muy bien. Pero, lo habéis escuchado, ¿no? Cuando obra en consecuencia. A veces uno tiene la verdad o sabe la verdad, pero no obra en consecuencia. Por tanto, lo importante es, además de saber la verdad, obrar en consecuencia. Pero, ¿qué pasa si no sabemos la verdad? ¿Podemos llegar a tener criterio? Pues, por supuesto que sí. Siempre y cuando consigamos dirigir el entendimiento por el camino que conduce a la verdad. Pensar bien parece sencillo, pero como he comentado, se trata de conocer la verdad. Y esto es otra cosa. Porque una cosa es conocer la verdad y otra, que sucede demasiadas veces, es tener mi verdad. Y a veces cada uno tiene su verdad. Y eso a veces es un caos. O sea, que si yo pienso que pienso bien, ya pienso mal. Ya pienso mal porque no es suficiente pensar que pienso bien. Debo ser consciente, estar en la certeza de que lo que estoy pensando está bien. Se trata pues de acreditar este pensamiento con la teoría, la realidad y los hechos para conseguir esclarecer la verdad. Por tanto, pensar bien ya no es tan sencillo, más bien es difícil, ¿verdad? En España teníamos un entrenador de fútbol, Luis Aragonés, el cual hacía jugar de maravilla a sus equipos. Y la gente coincidía diciendo qué fácil es jugar a fútbol cuando veías un equipo suyo, ¿no? Y precisamente esto es lo difícil. O sea, lo difícil es hacer que los jugadores jueguen de una forma fácil, que con suma facilidad lleguen al arco o la portería contraria. Esto es difícil. Por tanto, lo difícil es hacer las cosas fáciles. El cursillo es fácil, pero es complicado hacerlo fácil, porque si uno no conoce el porqué, es muy difícil hacerlo fácil. Por tanto, se trata de querer hacer cosas sencillas, pero esto es complicado. Por tanto, es mucho mejor ser sencillo. Hacer cualquier cosa con simplicidad. No se trata de hacer, sino de ser. Si somos sencillos, haremos las cosas sencillas. No es aquello de que yo hago y yo no hago esto, tal cosa, y yo estoy haciendo. No, es más bien una actitud. Uno no puede ir diciendo por el mundo, es que yo soy humilde, es que yo soy muy, muy humilde. Claro que no puede ir por el mundo así, sino tiene que ser los demás quienes tienen que decir si acaso esta persona es humilde. Yo creo que la persona más sencilla, humilde y con mayor criterio, ¿sabéis quién es? Sí, es para mí Jesús de Nazaret. Hay tantos pasajes que podríamos mencionar como el que nos narra en el Evangelio sobre la mujer adúltera que está a punto de ser lapidada. Cuando le preguntan a Jesús, Moisés nos mandó en la ley, ya tenemos aquí la norma, apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices, campeón? Entonces Jesús contesta y les dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Fijaos qué delicadeza, qué sencillez, qué determinación, qué criterio, sin presionar, sin obligar a nadie. Los allí presentes desistieron. Y el Evangelio continúa diciendo, ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo con la mujer. Nuestro amigo Eduardo Golmín era una persona que pensaba bien. ¿Por qué? Pues por eso, porque dirigía su entendimiento por el camino que conducía a la verdad. Lo que para los demás era complicado, él siempre encontraba la forma y el medio para simplificarlo, darlo a entender con exquisita sencillez, tanto de palabra como de obras. Me acuerdo que un día Luis Reyes nos comentaba que le preguntó a Eduardo a ver cuál era la función del dirigente. Y Luis, esperando una respuesta con todas las características, Eduardo le respondió, no estorbar. Fijaos estas dos personas. Jaume Balmes dice que el criterio es pensar bien.
Eduardo, sobre la función del dirigente. No estorbar. Fijaos qué simple lo hacen, ¿no? Pero cuánto mensaje hay detrás de estas reflexiones. Porque para no estorbar la acción del Espíritu Santo, hay que tener mucho criterio, ¿eh? Para no estorbar, además, debemos conocer el método, debemos saber la esencia, la finalidad, la mentalidad de Cursillos. Por tanto, esto no estorbar, hay mucho mensaje detrás de eso. Para tener criterio, por tanto, como digo, es preciso conocer la verdad, es decir, la realidad de las cosas. Efisio, cuando nos habló que Eduardo, al iniciar la estrategia, al iniciar el método, tenía siempre presente la realidad del mundo en que se encontraba. Por tanto, cuando conocemos las realidades como son en sí, alcanzaremos la verdad. Porque si no, de lo contrario, ya caemos en el error. Por tanto, necesitamos conocer la realidad y la verdad. Eso sí, aunque parezca sencillo, no lo es tanto. Mirad, a menudo nos equivocamos bastante. Nos equivocamos ¿por qué? Pues porque la realidad no se presenta a nuestros ojos tal y como es, sino que se presenta con alguna falta, añadidura o cambio. Voy a poner unos ejemplos de cada cosa para que lo podáis captar con más facilidad. Ahora mismo, yo estoy aquí, en casa, en una habitación. Si por esta puerta entrara una persona, vería que estoy conectado con vosotros, en el ordenador, con el Zoom, y deduciría que yo estoy hablando y que vosotros estáis escuchando. Pero ignoraría si hablamos sobre la mentalidad del movimiento o si realizamos una conversación, yo qué sé, sobre los colores del arco iris, ¿no? El conocimiento sería imperfecto porque le falta escuchar lo que estoy diciendo en este caso para saber de qué se trata la conversación, ¿eh? Por tanto, le falta algo de esta realidad. Pero si estuviera 2 minutos en la sala, aquí en la habitación, y escuchara que estoy hablando de criterio, podría pensar una cosa este hombre. Podría pensar de que estoy dándoos una lección y de que yo soy un filósofo. Por tanto, el conocimiento también es imperfecto porque habrá añadido algo que en realidad no es, porque yo no soy ningún filósofo y no os estoy dando ninguna clase. Y por último, si se toma una cosa por otra, es decir, si en lugar de pensar que esto es una charla entre amigos en el chat o en el grupo de cursillistas y piensa que estamos organizando una declaración de intenciones sobre el COVID, pues realmente ha cambiado la finalidad. Ha cambiado esta finalidad, por tanto, esta charla ya no es el mismo propósito con el que la hacemos. Por tanto, fijaos con qué poquito, o bien porque nos falta, o bien porque añadimos algo, o bien porque cambiamos la finalidad, la realidad real se convierte en una realidad desvirtuada. Mirad con qué poquito se distorsionan, y esto sin querer. Fijaos si uno realmente quiere distorsionar la verdad, lo fácil que lo tiene. Y estas distorsiones y desviaciones en el movimiento de Cursillos lo ha padecido y lo padece constantemente. Luego tenemos otro aspecto importante y es la figura del buen pensador. El buen pensador procura ver en los conceptos, actos y acontecimientos todo lo que engloba, todo lo que hay. Pero solo eso, nada más de lo que hay. Mientras que a veces hay mucha gente con demasiado talento, diría yo, de ver mucho en todo. Hay gente que ven cosas que no hay y hay que no ven nada de lo que hay. Por tanto, estos pensadores son privilegiados y se distinguen por su claridad, su precisión y exactitud con que exponen sus ideas. Y en cada concepto hay una idea, y esta idea vemos que responde a la realidad de las cosas. Yo no sé si os habéis fijado, pero estos pensadores, cuando nos ilustran, nos convencen, nos dejan satisfechos y decimos, es verdad, sí, tienen razón en todo lo que dicen. Por ejemplo, ¿conocéis a Albert Einstein? Es un físico, es un hombre privilegiado.
privilegiado, un buen pensador, y dijo, hay dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana. Y continúa diciendo, y del universo no estoy todo seguro. Imaginaos, ¿no? Para ver o para hacernos ver que la estupidez humana es ilimitada, es infinita. Mira, lo que hemos conocido a Eduardo, creo que coincidimos en que fue un elegido del Señor, que tenía una visión de la realidad y de la vida, así como un criterio perspicaz y lúcido. Un pensamiento de Eduardo, que está en el libro de Reflexiones 2, nos dice, la fe predicada presiona, la fe vivida impresiona. ¿No os da la impresión de que sí, de que es verdad, de que tiene razón? Qué bonito es ver cuando uno vive la fe. ¿No os impresiona? Para seguir a los buenos pensadores en sus escritos o discursos, no necesitamos esforzarnos. El que escribe o habla se ocupa de hacernos ver los conceptos que encontraremos a nuestro paso, en nuestro vivir cotidiano. El arte de pensar bien no se aprende tanto con reglas o modelos, no. A los niños se les enseña a hablar hablando y a andar andando, no con un manual de instrucciones. Pero no por eso hay que condenar todas las reglas, pero sí que se deben dar con menos pretensiones filosóficas y sobre todo de una manera sencilla, práctica y con criterio. Es más el ejemplo que la teoría. Es mucho más el ejemplo que la teoría. Un filósofo alemán, Albert Einstein, decía, el ejemplo no es lo que más influencia a las personas. Y seguía diciendo, el ejemplo es lo único que influencia a las personas. Lo único. Por tanto, a veces menos teorías y más cosas prácticas que podamos ver en los demás y en nosotros, que nos puedan ver, que reflejemos y reflejamos la ternura del Señor. Por tanto, si decimos que la realidad puede cambiar, que es lo que hizo Eduardo con Cursillos, a lo mejor se llega a construir una cierta estrategia y a esto se le llama método. Y al estructurarlo, cada momento de este método se llama norma. El gran problema es que al hombre lo que le va mejor es seguir las normas, porque las normas nos dicen concretamente tal cosa, y entonces al hombre le va bien seguir la norma y se acostumbra a ella. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no tiene que pensar ni esforzarse y es más cómodo. Bueno, yo ahora estoy jubilado. Ya hace un año justo que me jubilé. Yo era funcionario, concretamente era policía local aquí en Palma. Y os voy a contar una anécdota sobre esto de la norma y el criterio, etc. Yo estaba un día prestando servicio en la recepción del cuartel, allí en la policía, ¿no? Donde recibimos todas las visitas de los ciudadanos, las atenciones de los y en esta recepción siempre teníamos que estar dos policías y había otro que nos hacía relevos, etc. Bueno, la norma era estar siempre dos policías. En eso que llega una mañana una señora de unos 80 y pico de años, que la pobre estaba histérica, muy nerviosa y estaba agitada, y nos dijo que estaba conduciendo y que su coche, o su carro, o su máquina, se había averiado en el centro de la calle y que estaba allí en el centro de la calle, de la de dos sentidos, con mucho tráfico, y que no podía mover el vehículo, y que estaba muy preocupada, había intentado sacar los papeles, tampoco los había visto, en fin. Esta señora nos pidió ayuda y estaba la pobre pero histérica. Mi compañero le dijo, señora, tendrá que esperar a que venga, a que llamemos una unidad y venga. Por favor, vaya donde está el coche y dentro de un momento vendrán los compañeros. Pero aquella señora se puso más nerviosa porque el coche estaba en el centro de la calzada y veía que se produciría un accidente, ¿no? Mi compañero insistía, señora, nosotros no podemos venir. Y en eso yo le digo a mi compañero, no llames, que yo voy. Mi compañero me recriminó que yo fuera a ayudar a esta señora, pero yo salí con ella y dije, no, señora, ¿las llaves dónde están? ¿Están en el coche? Sí. Vamos hacia allá. Nada, me fui hacia allí, entré en el coche y efectivamente tuvo problemas para ponerlo en marcha, pero al final lo pude poner en marcha
y intenté estacionarlo o parquearlo en el andén. Entre tanto, pues le miré la documentación, le miré el número de teléfono de la grúa, del mecánico. Aquella señora ya con el móvil ni sabía marcar el móvil, total que yo cogí mi celular, mi móvil, marqué el número de la grúa, del mecánico, total, que el mecánico me dijo, no te preocupes, en 5 minutos estaré aquí donde estáis. Y ya está, yo dije a esta señora, le dije, tranquila, que dentro de un rato va a venir. Total, que me voy otra vez al lugar de trabajo y nada más llegar al lugar de mi puesto de trabajo, mi compañero enojado se quejó de mi comportamiento. Me dijo de que allí no nos podíamos mover, etc. Y yo me puse casi a reír y le dije, pero a ver, si dentro de un rato viene un señor, una señora, y se desmaya y cae porque tiene, yo qué sé, un infarto o lo que sea, ¿tú qué harás? ¿Irás a auxiliarle o llamarás a la grúa que venga, o a la ambulancia para que venga? Entonces, a veces no podemos ser tan estrictos con la norma, ¿no? Siempre, siempre tiene que prevalecer el criterio. Pues pasa esto, que cuando nos aferramos a la norma sin dejar airear el criterio, no desempeñamos nuestra función de persona, sino que parecemos máquinas. Tenemos que hacer esto y lo hacemos y punto. Y no es eso. Debemos siempre interponer el criterio a la norma, si esta norma no se amolda a la realidad del momento. Por tanto, la mentalidad no puede sostenerse a través de normas, se sostiene a través de criterio. Prácticamente el primer pensamiento de Eduardo Bruni, veréis que no se puede realizar a través de las normas. Eduardo nos dijo, vamos aprendiendo a vivir la vida a la luz y al impulso de la verdad, de que Dios nos ama, tratando de realizarla en nuestra realidad tal y como se nos presenta en nuestro cotidiano vivir, intentando percibir, valorar y apreciar las personas, las cosas y los acontecimientos, desde la perspectiva del amor que Dios nos tiene. Ya me diréis, ¿esto con normas cómo se puede hacer? Es imposible. Entonces, siempre es básico actuar con criterio, y en el movimiento también. Porque actuar con criterio no es creer que hay unos dirigentes que han encontrado la norma buena de ser cristianos y aplicarla. Actuar con criterio no es creer que se dispone de una normativa exacta, segura y definitiva. No, no. Sino que actuar con criterio es la voluntad de equilibrio en la verdad entre lo que captamos del Evangelio, nuestro sentido común y de la realidad, para afrontar los acontecimientos y tensiones cotidianas. Solo capta el sentido de la norma el que sabe desde qué criterio se ha formulado la norma. Porque lo malo de las normas no es que el hombre no las necesite, ya lo hemos comentado en cuanto a las normas de circulación, etcétera, etcétera. Lo malo es que las personas solamente tengan en cuenta las normas y que sean lo único que les guíe en su vida. Por tanto, como decía, solo capta el sentido de la norma el que sabe desde qué criterio se ha formulado. Y yo ahora voy a comentar algo sobre esto de las normas, porque sabemos que por norma es eficaz cantar en cursillos, ¿verdad? En el momento en que estamos en la capilla celebrando la Eucaristía, hay momentos en que cantamos canciones propias de la misa, como el pescador, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del cursillo y en otros eventos fuera de lo que es la capilla o lo que es la iglesia, en los momentos en que hacemos eventos del movimiento, hay momentos puntuales entre rollo, que se cantan canciones inventadas del pueblo, que en cada lugar van adaptando a lo que se vive en el cursillo, con letras adaptadas, como por ejemplo del cursillo de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es porque el cursillo se tiene que vivir, o en el cursillo se tiene que vivir lo que se vive en la vida, procurando que los cursillistas sean ellos mismos, que tengan empatía con los demás, que puedan volver a sentir alegría. Y una cosa muy importante, que al cantar
muchas veces nos abrazamos. Y esto hace que haya un contacto físico, que uno se sienta acompañado, respaldado, amado, aunque cante de pena, aunque no tenga ni idea de cantar. Esto es igual. Es muy bonito cantar canciones como el himno de la alegría o del cursillo de amores, como decía antes, que hay una estrofa, supongo que recordaréis, que dice: por vivir de colores, amigo mío, yo bien quisiera que toda mi existencia cursillo fuera. Y eso que parece una letra simple, es algo impresionante, porque todos sabemos lo que cursillo significa. Y cuando decimos que toda mi existencia cursillo fuera, esto quiere decir que toda mi existencia yo sepa encarnar en mi realidad humana los criterios de Cristo. Esto es. Y estas canciones mundanas, estas canciones son chocantes. Y cantar estas canciones que los cursillistas sepan les despertará del hastío y del ostracismo. Lo que no es adecuado es que fuera de la capilla se canten canciones pías, porque ni es el momento, ni porque esto, y porque esto seguramente, en lugar de ser chocante, lo que hará será producir un choque frontal. Por tanto, ya no será lo mismo. Y por eso, en eso de cantar, a veces también se ha distorsionado tanto, que yo a veces no entiendo, pero bueno, somos tolerantes, pero lo que es importante es saber desde dónde parte esto de cantar. Mira, os voy a poner dos ejemplos. En la visita que hizo el Papa Benedicto XVI a España, cuando iba con el Papa móvil aquel recorriendo las calles, en distintos lugares había escenarios donde había distintos movimientos haciendo cosas. Cuando pasaron por el grupo de los movimientos de cursillos de cristiandad, había un grupo de jóvenes músicos cursillistas cantando, con guitarras y baterías y todo eso. Bueno, esto puede estar bien, pero la verdad es que yo me pregunto, ¿esto representa cursillos? Yo creo que no. En la Estrella Mundial de Fátima, y os aprecio mucho Fausto y Mario, no os enfadéis, pero es algo bueno, que ha venido bien a comentar ahora. En el 2017, en la jornada donde se habló de Eduardo y Sebastián Gallá, había un presentador portugués, ya mayorcito, y entre intervención e intervención cogía el micro y cantaba unas canciones. Él solo. Casi nadie lo escuchaba. Y al cabo de un poco también salió un coro de jóvenes cantando. Pero la frialdad era tal que para mí no tenía sentido. O al menos el sentido de la alegría de cantar todas canciones que conocíamos no se veía reflejado. ¿Os imagináis por un momento cantar toda la sala alguna canción cursilista que conociéramos todos, podernos levantar y podernos abrazar a los que tenemos al lado, bien sea un cursilista de Panamá o de Corea o de Irlanda? Esto hubiera hecho que el ambiente de la sala hubiera sido de total alegría. Por tanto, hay que saber desde qué criterio sabe cuando estamos hablando de cantar. Pero todo el mundo, como digo, estaba sentado oyendo las canciones o hablando con el que estaba al lado. Y el ambiente continuaba siendo fluido. Otro aspecto para mí importante es actuar con el equilibrio de la verdad. Porque una cosa es eso, actuar con el equilibrio de la verdad, y otra es creerse depositario de la verdad. Mira, yo hasta ahora, todo lo que he hecho, salvo dos anécdotas, ha sido copiar y pegar. Es decir, yo no me siento depositario de ninguna verdad. No soy ni maestro, ni soy un maestro que os da indicaciones. ¿Qué va? Simplemente he recopilado pensamientos de otras personas que encuentro que van en la línea del tema que nos ocupa. Pero no soy ningún maestro. Más bien soy testigo de que la realidad es tal y como estos pensadores nos comunican. Por tanto, como os decía, se trata de actuar con el equilibrio en la verdad y no creerse depositario
de la verdad. Pero bueno, estos que sí creen depositarios de la verdad, el Evangelio pronto les desinstala de la presión del que cree saber. Mira, en el Evangelio de hace unos 15 días nos decía: curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, pues ejérzanlo gratuitamente. Claro, nuestra misión a lo mejor no es físicamente curar a leprosos o resucitar a muertos, ¿no? Pero sí que podemos, con nuestros dones, mejor dicho, sí que podemos resucitar, no físicamente, pero sí anímicamente, a mucha gente, ¿no? Y vemos en Cursillo resucitar a muchos vivos que parecían que estaban muertos. ¿Pero qué significan estas palabras? Estas palabras significan: no hagan negocio con estos dones que Dios nos da. Y en según qué lugares, hay en Cursillos, es un negocio. Nada tiene que ver con dar gratuitamente los dones que Dios nos da. Y a veces uno dice, bueno, es que es un tema de cultura, es un tema... Yo creo que no es un tema de cultura, sino que en la práctica se trata de hacer lo que nos dice el Evangelio. Y el Evangelio va dirigido a todas las culturas, porque en el fondo las personas tienen los mismos miedos y las mismas aspiraciones. En el fondo somos iguales. Mirad, muchos están haciendo lo que el rector, dirigente o sacerdote les dice, sin saber a veces muy bien el porqué. Y cada uno tiene que ser el mismo. Ser yo es ser libre. Y eso significa pasar de la disciplina de las normas a la sabiduría del criterio. Los cristianos tenemos que regirnos por el criterio. Lo ideal es que haya normas y que haya criterio. ¿Por qué? Porque la mentalidad engendra el criterio y el método engendra la norma. Por eso es esencial tener la mentalidad del movimiento. Al leer los temas de mentalidad nos proporcionarán y nos engendrarán más criterio. Lo mejor que puede suceder es que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios. Cuando la libertad conduce a más libertad, siempre tendremos más libertad. Encontré esta reflexión de Eduardo, que va al hilo con el criterio y la libertad. Y lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice, los cristianos que queremos ser iglesia necesitamos tener un espíritu crítico. Ya ha pasado el tiempo de decir amén. No le hacemos ningún favor al Señor cuando decimos amén a todo. Decir amén al Evangelio, por supuesto que sí. Pero decir amén a seguir según qué iniciativas o disparates, esto no es precisamente la prueba de ser cristiano. Yo creo, decía Eduardo, que la Iglesia y el mundo, y yo añadiría el movimiento, necesitan personas que sepan criticar, pero no criticar de una manera salvaje, o criticar o por vicio, sino saber si las cosas se alejan del Evangelio, o si están más o menos en el mensaje del Evangelio. Uno puede hablar muy bien, extraordinariamente bien, pero no tiene más criterio quien mejor habla, sino quien mediante sus actos responde mejor. Y algunos llenan el movimiento de normas, olvidándose de que lo que es imprescindible es tener criterio. Eduardo también nos decía, a veces los cristianos tenemos la norma de dar normas. Y claro, esto es una pena porque en lugar de dar criterio, a veces damos normas. Y somos tan normales dando normas que hemos tomado la normalidad de las normas y cumplimos las normas con suma normalidad. Está clarísimo, ¿no? Por tanto, continúa Eduardo diciendo, se trata de cumplir el criterio. Es el criterio cristiano que tiene que circular por el mundo, con simplicidad, porque tenemos la motivación de mostrar a los demás que la cosa es simple, que no es complicada. El cristianismo no es fácil, pero es simple. No es inmediato, pero es posible. Esto lo hemos de saber para tener criterio cristiano, no el criterio de lo inmediato, para que todo se haga ya. A Cristo no le hemos de decir esto lo quiero ya. Tenemos que decirnos el ya a nosotros. Se trata de dejar de hacer el tonto ya.
porque Cristo puede aterrizar y hay que tener fe, esperanza y caridad, porque si no, no somos cristianos. Nuestro amigo también Tomeo Barrón, en el librito de la apuesta de la fe, nos comenta: ser hombre de criterio original y firme otorga una especial calidad humana que inspira confianza. Todas las virtudes son necesarias para que, llegado el caso, un hombre pueda defenderse con éxito de las insinuaciones corruptas que dimanan del ejercicio del poder. Por tanto, el paso de la norma al criterio se produce si estamos atentos. Es así de fácil, estando atentos. No se trata de ver, sino de mirar. No se trata de oír, sino de escuchar. No se trata de tocar, sino de sentir. Mira, no hay lectura, ni conversación, ni espectáculo o rollo, por insignificante que parezca como este, que no nos pueda instruir en algo. Porque con la atención notamos las maravillas y las recogemos, mientras que con la distracción dejamos, quizá, desperdiciar emociones. Otro aspecto necesario es cultivar el criterio. Es la necesidad de conocer si al realizar una acción u otra es eficaz. Mirad, un día había en un lugar un letrero luminoso muy grande donde ponía reparaciones Rodo. Lo reparamos todo. Reparaciones Rodo, lo reparamos todo. En esto que uno se acerca y cuando va a pulsar el timbre hay un cartelito escrito a mano que pone: hagan el favor de tocar a la puerta, el timbre no funciona. O sea, ya os podéis imaginar, ¿no? Si este hombre lo repara todo y tiene su timbre estropeado, menuda publicidad se está haciendo. Yo diría que antes que reparar el timbre, sería más eficaz reparar al mismo Rodo, porque lo que es cierto es que tiene poco criterio. Por otra parte, hay una pregunta que deberíamos, creo yo, tener todos en nuestro ADN para ayudarnos a fortalecer nuestro criterio. Y es el famoso ¿por qué? El porqué de los niños, ¿os acordáis? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues ese por qué. Y yo a veces me pregunto lo mismo. ¿Por qué a veces dejo de preguntarme el porqué de las cosas? Cuando tengo la respuesta al porqué, el criterio es efectivo. Y si hallamos el porqué, el cómo nos saldrá por inercia. Otra reflexión de Eduardo, ya termino porque se hace tarde. Mira, Eduardo nos decía que muchos de los dirigentes están muy cómodos calentando sillas y han perdido la capacidad de asombro. Nos encanta vivir dentro de un conjunto de normas y reglas que nos dan seguridad. De esta forma nos estructuramos, perdemos la capacidad de riesgo, nos confiamos a nuestras propias fuerzas, las reglas acaban con el criterio y podemos dedicarnos a criticar a nuestros hermanos, olvidándonos lo que Jesucristo puede realizar en el interior de cada hombre. Quien solo, esto es el pensamiento que decía Eduardo, ¿verdad? Quien solo ejerce de líder lleva a las personas a donde él quiere. Mira, muchos dirigentes que se creen líderes no saben por qué deben servir. Aún no se han dado cuenta de que la función del dirigente es servir a los demás. Hay muchos que confunden o se confunden y en lugar de promover líderes, promueven seguidores, imitadores y servidores. En lugar de servir a los demás, quieren que los demás les sirvan a ellos. Y lo que es una pena es que estos dirigentes se crean tener criterio. Esto aún es peor. Bueno, amigos, perdonad la pesadez del rollo, ya llevamos unos 40 y pico minutos, o sea que creo que ya hay suficiente. Vosotros sabéis que la norma, ya lo ha dicho Matías, la intervención o el rollo es de 1 hora, pero perdonad, bajo mi criterio creo oportuno que sean estos 45 minutos, ¿no? Más que nada para que no os acabéis de dormir
y así podemos tener más tiempo para hablar en los grupos y si terminamos antes, mucho mejor y podremos disfrutar de la familia, que hoy es domingo y como domingo es un día para disfrutar también de la familia. Así pues, amigos, amigas de colores. De colores, Tony, muchas gracias por tu rollo. Bueno, como Tony lo anticipó, ahora formaremos grupos con el objetivo de conocernos mejor en clave de amistad, expresar lo que el rollo nos ha dejado, cómo lo hemos percibido. Los grupos se arman de forma aleatoria y tendremos 20 minutos para compartir el mensaje de hoy. Seamos consecuentes con el tiempo y con nuestra participación para que todos los del grupo puedan expresarse. Si dentro de los grupos quedan hermanos bilingües de habla italiana o portuguesa y español, manifiéstense para saber si hay alguien en el grupo que necesite traducción para ayudarlos a comprender todo. Tengan la caridad para que puedan ser partícipes de nuestra reunión. Carlos. Ahora se van. Fuego al cohete.